Es 10 razones para hablar, ¿no? Canal 10. ¿Por qué Canal 10? Eso lo vamos a preguntar a aquellos que estuvieron desde el comienzo. Mucho para hablar de la historia de este canal que ya cumple 53 años. Incluso hace poquito celebramos con un mega evento en el Orfeo, recuerdo, los 50 años de Canal 10. Pero le voy a dejar que al invitado lo presente Mónica Revilo, que preparó este espacio para que empecemos a hablar un poquito de la historia de Canal 10. Bueno, gracias realmente porque me llega muy de cerca la historia de este canal, porque tal vez hace ya muchos años, 35 prácticamente que estoy acá, que nací en este lugar que venía a los programas ómnibus de aquellas épocas y que tenía mis maestros, porque a mí siempre me gustó la televisión, los maestros que uno veía en el noticiero, y uno de ellos está en este momento a mi derecha. ¿Cómo le va, Jorge Zapata? Encantada de tenerte, Jorge, acá. Gracias Mónica, Silvina, Bernardo por invitarme. Vos usaste la palabra maestro. Cuando comenzamos en Canal 10, yo soy de la vieja guardia de este canal, efectivamente había maestros y en la redacción también, y se valoraba eso. Y este programa, que es un programa de cronistas, cuando me invitaste, lo primero que recordé era qué nos decían esos maestros a los cronistas de entonces. Y el primer consejo, la primera recomendación, la primera regla de oro era que no usáramos adjetivos. Porque para calificar se necesitaba una experiencia, un proceso de maduración y una idoneidad y experiencia profesional que un cronista supuestamente no teníamos. Hoy cuando yo veo a los cronistas es una catarata o caterva de adjetivos y calificativos. Lo primero que nos decían es no califiquen, porque para calificar se necesitaba un proceso, y ese proceso en esa época significaba una carrera, que me da la impresión que se ha ido dejando de lado la carrera por esto de las urgencias, en fin. Entonces vos eras aspirante, archivero, reportero, cronista, redactor, jefe de sección, prosecretario, secretario general. Había un escalafón, una carrera y una posibilidad también de ir ascendiendo en la carrera y en la vocación periodística. Claro, bueno, en mi época más o menos cuando yo ingresé acá también era lo mismo. Yo fui telefonista, pasé por personal, fui pasando por varias, llegué al noticiero como secretaria, después fui productora, después fui hasta que llegué a la calle, pasó mucho tiempo. Bueno, algo que hoy no ocurre en tu época también. En mi época también, sí, también. Sí. Arranqué asistente de producción, del programa de Alicia Poleto, ¿no? Así, todo, sí. Sí. Vos sabés, Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido, la verdad es que es un placer. Estaba pensando que cuando lo mencionabas debe ser entre nosotros el único profesional aquí presente que se sabe de memoria el escalafón del Estatuto del Periodista Profesional. Nombraste toda esa escalerita o todas esas actividades que hoy se han perdido como escalera. Claro, se ha ido desvirtuando los nombres y pasaban por otras áreas o por otras tareas. La pregunta es el lugar donde el cronista no se lo consideraba con capacidad de calificar. ¿Era una visión propia de este medio de comunicación? ¿Era porque era la puerta de entrada la de cronista? ¿Por qué él, siendo un periodista de importancia, que es el que busca la noticia en la calle, no lo podía hacer? No, de ninguna manera. En principio yo lo interpreté siempre como un respeto al público, al televidente. No sé por qué hay que subestimar al público y decirle este es un terrible pozo cuando el público lo está viendo y sabe que basta que sea un pozo para que sea terrible. En fin, me parece que era una subestimación al público usar tantos adjetivos calificativos, pero no solo eso. En mi época, cuando un periodista nombraba por nombre y apellido a una persona, tenía que hacerse responsable de lo que nombraba. O sea, no se podía ni siquiera escribir en los informes o en las redacciones de los textos periodísticos nombres de personas si no estaban debidamente calificados, debidamente chequeados y debidamente certificados. Había un viejo ejemplo que nos daban los maestros de entonces. Es decir, si yo pongo que se accidentó Bernardo, bueno, estoy afectando a su familia, puedo provocar un shock, puedo provocar una desgracia, entonces tengo que tener la absoluta calificación. Y para eso había un escalafón profesional que habilitaba esas responsabilidades, hoy devenidas en irresponsabilidades, porque los nombres acá se tiran a mansalva, en fin, en el periodismo actual, es decir, la clave está justamente en dar nombre irresponsablemente. Entonces, eran otras épocas, eran otras escuelas, eran otras disciplinas,
me gustaría recordar a uno de mis maestros, Jorge Pérez Gaudio. Estábamos en el Pasaje Muñoz, yo ingresé como cronista, me mandan a hacer mi primer nota. Del Pasaje Muñoz estaba en un primer piso, había un balcón y bajábamos abajo. Salgo yo a hacer primera nota y lo siento a Pérez Gaudio, que desde el balcón se asoma y me dice: pibe, los periodistas no caminan, corren. No sé qué pasaría hoy si un jefe tiene que decirle a un cronista eso. Pero bueno, esa era la escuela con que se formaban. Es decir, otro jefe mío que fue Juan Marguch, un día me dice: venga pibe, un viernes a la tarde, acompáñeme a una librería. Llegamos a la librería, elige un libro, nunca lo voy a olvidar porque lo tengo guardado, las obras de Maquiavelo, y me dice: este es un regalo porque usted lleva una semana sin cometer ni siquiera un error de ortografía. ¿No es cierto? Un empleado de los SRT, con nivel jerárquico, de su propio bolsillo le obsequiaba a un cronista ingresado un libro que servía también para su instrucción, obviamente, por el hecho de haber estado una semana sin haber cometido un error, ni siquiera de ortografía. Entonces, era otra escuela. Era otra cosa, se escuchaba más, se escuchaba mucho a los jefes. Pero te vamos a regalar la primera tanda, ¿qué te parece? Yo creo que seguramente son caras que vos conoces, que ustedes también van a recordar en sus casas, pero nosotros queríamos homenajear a los cronistas que comenzaron en este canal. Podemos adelantar que lo esperado desde enero último se ha cumplido. Unas horas más, unas horas menos, pero aquí está lloviendo e incluso hemos tenido un pequeño percance que casi nos imposibilita lograr esta nota. El limpiaparabrisas del vehículo en que los conducíamos se rompió seguramente por el largo tiempo que pasó sin usarse, poco más de 4 o 5 veces. Continuamos entonces aquí en Chalchín, localizando, como decíamos, a la gente que firmó el contrato con el ingeniero Baigorri Velar. Castro Barros al 1250. Este es el trágico escenario de otro derrumbe que acontece en Córdoba. Toneladas de hierro, toneladas de cemento se han desplomado en esta estación de servicio que estaba siendo construida y reparada en algunos sectores. La tragedia es de imprevisibles consecuencias. El servicio informativo de Radio Universidad y Canal 10 entrevista al subsecretario de Trabajo de la provincia, doctor Osvaldo Enri Aguirre. Doctor Aguirre, ¿cuándo se convocarán en Córdoba las paritarias que discuten trabajo regional? Bueno, las paritarias o la renovación de convenciones colectivas están convocadas para el día 1 de septiembre de este año. ¿En qué número aproximado se discutirán esos convenios en Córdoba? Aquí en Córdoba hay alrededor de 31 convenios que se deben discutir, que son de orden local. ¿Qué sentís? Y mucha nostalgia, mucha emoción, es decir, los cronistas que pusieron ahí fueron mis maestros, ¿no? Nilo Neder, nunca me olvido, me elogió Nilo Neder a pesar de que su pensamiento político era por haberle hecho una nota en ese momento a López Rega. Llegamos con el cameraman a Embalse, donde estaba López Rega, en esa época este personaje siniestro era dueño de la Argentina y ya estaba con el helicóptero por levantar vuelo y no podíamos hacerle la nota, y cuando vimos un resquicio ahí nos acercamos al helicóptero corriendo a pesar de la seguridad de López Rega, y este personaje siniestro nos invitó a subir al helicóptero y le hicimos la entrevista en el helicóptero, que luego aterrizó en el Parque Sarmiento. Y lo recuerdo a Nilo Neder felicitándome por la valentía, que usó ese término, de haber hecho esas notas sabiendo el riesgo que significaba, por un lado o por otro. Esa época también eran épocas de riesgo para los periodistas, hoy no existe tanto ese riesgo. En esa época no existe nada de ese riesgo. Claro, no. En esa época era casi todo riesgoso. Recién veía algunos de los informes que ustedes presentaban, trágicos, dramáticos, sangrientos incluso. En esa época todos los días nos tocaba cubrir sangre, y sangre terrible, y mostrarla, vivirla y verla.
Ahora, Jorge, te quería preguntar, vos decías iban con el camarógrafo. Aquí están por incorporar en los equipos de cronistas teléfonos celulares de última generación que filman en alta definición y tratan de que con algún criterio de rapidez puedan llegar las imágenes rápido. ¿Cómo era el proceso técnico de grabación y de después desgrabación, edición de la nota, teniendo en cuenta los equipamientos de la época? ¿Iban solo con un camarógrafo, requerían de otro asistente? ¿Quiénes viajaban en los equipos? Yo siempre estuve solo con un camarógrafo. Hacíamos lo que se llama cine, para que la gente entienda, o sea, se filmaba todo en celuloide, había que revelar el celuloide y después hacer el compaginado en celuloide, que es mucho más complicado que la edición actual de video, por cuanto en el celuloide el audio va por un lado y la imagen por otro. Y los compaginadores celuloide que tenía el canal, entre ellos Miguel Pintarelli, eran unos maestros que prácticamente de oído, con la oreja nomás sin ver, podían hacer ese montaje complicado. Y cuento una anécdota que sirve para el tema de cronistas. Cuando yo comencé, esos equipos que eran vetustos, viejos incluso, porque eran equipos que se habían traído de la Segunda Guerra Mundial de Europa, los equipos, los auricones y las cámaras Bolex, etc., cada 2x3 se trababan, había un problema. Yo me fui a Buenos Aires y en Argentina Sonofil hice un curso de técnico de auricón. ¿Para qué? Para que cada vez que en una nota se nos trabara el auricón yo pudiera repararlo. Eso me dio grandes frutos, fue una vivada periodística, porque en notas importantes me mandaban a mí por el riesgo de que no se perdiera la nota. Bueno, ¿qué le parece si vamos a la segunda tanda? Dale. A ver si reconocemos a algunos de estos cronistas que nos enseñaron tanto aquí en Canal 10. Cronistas principales de esta victoria del Instituto frente a Chacarita. Uno, ratificando lo que viene haciendo ya en 4 o 5 partidos consecutivos del Nacional, y otro, Mario Alberto Kempes, pese a que todavía no ha llegado a su nivel conocido de juego, sigue conquistando goles, como en esta noche que marcó nada menos que 2 importantes tantos. Iniciando sus contactos con figuras representativas del ambiente político, gremial, comercial e industrial, el gobernador de la provincia va a recibir esta tarde a representantes de los partidos Intransigente, Comunista, Revolucionario Cristiano y Demócrata de Córdoba. Las cámaras de Crónica 10, cuando faltan instantes para el comienzo de la reunión, está aguardando la presencia de los dirigentes políticos. Hugo Curioni, cordobés, abrió el marcador esta noche, dio la pelota para el segundo tanto. Boca Juniors se encontraba en ganancia por 1-0. ¿Cómo pudieron perder este partido que aparentemente no lo podían perder, Hugo? Bueno, no sé, no lo puedo explicar. Fueron algún otro cuadro, puede ser, pero Boca no, Boca puede jugar mal, pero tiene una casa que... El año pasado fue la inversa, aquí un partido estaban perdiendo 2-0, empataron sobre Nova. De perdido 2-0, pusimos lo que tiene Boca, toda esa fuerza, esa garra y le montó el resultado. Hoy, no sé si lo confiamos, esas cosas. ¿Hubo un cambio de táctica en Boca Juniors en el segundo tiempo o se jugó siempre igual? No, se jugó igual, cuando iba ganando 2-0, el mismo planteo y cuando íbamos perdiendo 2-2, después hizo los 2 cambios, pero... porque buscando a ver si se puede cambiar el resultado, pero... La llegada a Leones del presidente de la Nación, Teniente General Onganía, motivó que gente de Río Cuarto que propugna por la instalación de una universidad nacional se llegara hasta la capital nacional del trigo para hacer así un pedido oficial. Estamos con las autoridades máximas que solicitan esta universidad. El ingeniero Alberto Lucchini. Alberto Lucchini, presidente. Presidente de la Comisión por Universidad Nacional en Río Cuarto. El señor intendente de la ciudad de Río Cuarto. El ingeniero Renato de Marc. Y el obispo de la ciudad de Río Cuarto, Monseñor Blanchut. Ay, qué feo, chico, cuando te olvidas del nombre del entrevistado. Claro, no pasa. Así que los fines de la continuidad del discurso estuvo perfecto. Zafó y bárbaro. respondieron bien los entrevistados. Claro. ¿Por qué pasaba esto de preocuparse tanto? ¿Cómo era la edición? Ahora es fácil volver a empezar, editar, dar vuelta, invertir. Sí, porque no se podía gastar celuloide. El celuloide era muy costoso. Ahora la cinta se regraba. En esa época había que rendir cuenta a los cronistas del celuloide que utilizábamos y nos controlaban bastante en eso porque era costoso, ¿no? Era material importado, había que revelarlo, en fin.
tenía sus complicaciones, era diferente. Yo lo que veo de todo, que he estado chequeando todo esto, Jorge, era muy importante la participación del cronista, ¿no? Que presentaba la nota, que hacía todo el, digamos... El copete. No, pero no únicamente el copete, toda la extensión y después daba pie inclusive al piso, claro. Cosa que ahora no se hace. Hubo en épocas que ni siquiera te dejaban mostrar la mano. Creo que únicamente el cronista era una mano. Vos me dijiste algo muy importante. Es muy importante la tarea del cronista en la calle, ¿no? Sí, yo veo, a mi criterio, en la actualidad veo una deformación absoluta, una deformación aberrante, diría yo, en lo que son los noticieros de televisión de Córdoba, de Buenos Aires y del país, donde es como que se ha potenciado, priorizado, jerarquizado la presencia de los presentadores en piso. Casi diría yo que hoy, con el esquema de noticieros que yo veo en toda la Argentina, los presentadores en piso, si están, están, y si no están, no están. Por otra parte, yo diría que cuánta gente ve un noticiero de televisión en Córdoba o en el país porque el que lo presenta en cámara se llama Juan, se llama Pedro, es varón o es mujer, es alto, es lindo o es feo. La gente ve un contenido periodístico y ese contenido periodístico lo hacen los cronistas. Entonces yo pediría casi una súplica a los gerentes de los noticieros de toda la Argentina que le den bola a los cronistas, que se olviden de las estrellitas del piso. Las estrellitas del piso no son más que monigotes puestos en el piso a decir 2 palabras y cuando quieren decir 4 la gente le molesta. Revaloricen la tarea de los cronistas que están en la calle, que son los que hacen el verdadero periodismo. Las estrellas de un noticiero son los cronistas. Es tan difícil que entiendan los gerentes de noticias de la Argentina que las verdaderas estrellas del periodismo son los cronistas, son los que se cagan de frío, los que están bajo la lluvia, los que se arriesgan, los que luchan por una noticia, por una frase, por un título, por una primicia, por una exclusiva. Cuando ese proceso se dé, los noticieros van a mejorar, van a ganar en calidad y se van a acabar de tantos monigotes sentados como estoy yo en este momento en una silla. ¿Cómo era en ¿He esa molestado época? a alguien? No, para yo nada. coincido totalmente con Yo tengo una duda. ¿Cómo era en esa época la relación del cronista con la producción? ¿O no había producción directamente? Había, pero no en la forma en que se da hoy. Hoy también existe una especie de formación en lo que es producción. Acá se le llama productor al que tiene una agenda de teléfonos. En esa época, en mi época, cuando yo era cronista, yo salía en mi turno, volvía con un promedio de 9 notas diarias. No había celulares, no había celulares, nada. de diferente índole. Entonces había una gran necesidad creativa, imaginativa de generar la noticia, de buscarla, de encontrarla, de bucearla. Siempre mi jefe me daban 2 o 3 indicaciones previas de por dónde orientar la búsqueda, pero muchas veces salíamos a la calle y teníamos que volver con 9 notas, que es otro tema que yo también aportaría a este comentario. Un gran maestro del periodismo, Luis Clur, con quien yo hice un curso intenso de capacitación en Buenos Aires, me decía, le pregunté, ¿cómo elige usted, maestro, qué notas van a salir al aire y qué notas no? Entonces me decía que la mayoría de las notas debían quedar sin salir al aire. Hoy en día todas las notas que producen los cronistas salen al aire, ¿sí? Entonces no hay la posibilidad de un proceso de selección y o elección de la mejor calidad de notas que deban salir al aire. Aparte otra cosa, por cuestiones de tiempo me parece que los cronistas no podemos producir mucho, por lo menos producen los productores. Entonces muchas veces por ahí pasa que no podés producir. Habla de la estructura que se ha instalado en los últimos años, ¿no? Que fue tomando otro rumbo. Bueno, tenemos el último, la última tandita y me parece que van a ver a alguien muy conocido que lo tengo sentado al lado. A ver. Mientras la quinta conferencia de gobernadores entra en su etapa final, la sala de periodistas sigue trabajando intensamente. La mujer, que día a día va abarcando más actividades, también ahora hace periodismo. En este caso, la señorita Liliana Riesler nos va a contestar, nos va a decir
¿Qué siente ella como mujer trabajando entre tantos hombres en una actividad como esta, la actividad periodística? Muy bien, te felicitamos y te damos la noticia de que estás primero en el Campeonato Argentino por prototipo. Bueno, muchas gracias, muy amable, un gran saludo a toda la gente acá de Córdoba, a todos los amigos, a la gente de Traza, Citan, a amigos de Miguel, en fin, a toda la gente que me apoya, a la gente de Ferrot, a la gente de Shell, mi agradecimiento, felicitaciones y a toda la gente de ICA, de Fábrica, un gran saludo. Gracias por todo, muy amable. Gracias, Copelo. Fue el ganador de la competencia por prototipo en el Autódromo Oscar Cabalén. Visitarlo significa entrar en contacto con dos realidades distintas y con una proyección histórica inconmensurable, porque lo que es museo hoy fue anteriormente una estancia jesuítica que hoy atesora en estos claustros piezas de indudable valor en sus 20 salas y galerías. Crónica 10 presente en Cabo Kennedy, siguiendo todos los detalles relacionados con el viaje a la Luna. Nos encontramos frente a una de las maquetas del Saturno V. Esta es la primera etapa del cohete encargado de llevar al hombre a la Luna. Esta primera etapa está realizada en una escala de 1:24, es decir, que la figura humana aproximadamente tendría esta altura si estuviese parada al lado del cohete. Bueno, es realmente emocionante verlo a Jorge en otra etapa de su vida. Mirá que han pasado muchos años y no vinieron solos en la tarea, ¿no? 2 segundos. Sí. Me mandaron a Jesús María a cubrir el festival de Jesús María y terminó siendo la nota principal la del Museo Jesuítico. Fíjate. Es así, así ocurre. Pasa muchas veces. Sin dudas. Hacemos, señores y señores, la pausa. Nos queda poco tiempo, pero ojalá algún ratito más así con Jorge Zapata. Ya venimos.
almacenes. Agradecemos la presencia de Jorge Zapata, que cuando compartimos maquillaje al inicio cerró los ojos y dice: la última vez que hice esto fue hace 40 años. Hace 40 años, en la misma sala de maquillaje actual del canal, sí. Y después una larga carrera de producción televisiva, sí, que no te alejó del medio, ¿no? A mí me tocó irme de los SRT en la época del proceso militar. Me llegó una carta de telegrama de despido el 31 de diciembre de la noche en mi casa, donde me despedían por subversivo. Y después estuve prohibido mucho tiempo, no podía trabajar en los medios, en fin, y así fue como resolví empezar con una productora de televisión que de modo independiente pudiera seguir con mi actividad profesional, y así nació Audiovisión hasta el día de hoy. Con una de las grandes producciones como Telemanías, digo, para hablar de una de las que seguramente absolutamente todos conocen, ¿no? Le agradezcamos, me parece, a todos. Jorge, no sé si tenía algo más. No, simplemente que nos estábamos acordando de una producción, porque este canal tenía un programa ómnibus, pero cuando comenzó, en aquellos entonces, fíjate vos, hoy no lo tiene, pero en ese entonces lo tenía, ¿te acordás que se llamaba La Hora Grande? La Hora Grande. La Hora Grande, eran los domingos y te regalaban tutuca. Yo tengo muchas cosas para contar de recuerdo. Voy a aprovechar hasta que ustedes me echen. Uno de los programas de entretenimiento que se hacía, lo hacía Edgardo Mesa, el hermano de Juan Carlos Mesa, que llegó a ser jefe de noticias de Canal 13. Un periodista político, un periodista importante. Y el programa que él hacía de conductor y hacía de payaso. Y una vez yo le pregunté, esta historia es imperdible, bánquensela, le pregunté cómo era esa contradicción entre un periodista político que llegó a ser jefe de noticias nada menos que de Canal 13 con el payaso que animaba programas de entretenimiento acá en Canal 10. Y me comentó que él usaba dos métodos. Uno, se disfrazaba, por eso hacía de payaso. Entonces me dijo, es como en una fiesta, aparece el cotillón y todos los formales pierden la línea. Y el otro era largarse por un palo enjabonado. Entonces cuando llegaba al suelo ya había perdido el temor del primer impacto, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo y un día me toca, en suerte, ser el hacedor del primer programa de Tinelli, de Marcelo Tinelli. Tinelli y su equipo vienen a Córdoba, se instalan a vivir 45 días para en Audiovisión armar su programa. Y me acordé de Edgardo Mesa acá en Canal 10. Y le dije, Marcelo, vos y todo tu equipo, que los tenía durante un mes y medio a mi disposición para armar ese primer ritmo de la noche, son periodistas deportivos, son aburridos, uno hace boxeo, otro hace automovilismo. ¿Cómo hacemos para romper ese hielo de lo que ellos querían hacer? Lo que Telefe quería hacer, que recién iniciaba. Y ahí fue cuando les dije, vamos a hacer estas dos cosas. Primero se van a disfrazar. Nunca me olvido que el primer disfraz de Diego Bonadeo fue de bebé con un biberón. Y el segundo se va a largar por un palo enjabonado, que finalmente fue el tiragoma de Marcelo Tinelli. Bueno, anécdotas. Hay muchas anécdotas para contar, la creación de las cámaras ocultas, todo lo que tiene que ver con los grandes artistas internacionales que todos seguramente han pasado por Telemanías. Nos gustaría, pero vos sabés cómo es el tiempo en TV, Jorge. Ya termina. Sigue 24 tarde con otros conductores. Así que hablen con Navarro. ¿Con quién? ¿Con Navarro? Vamos a hablar con Navarro. Ya lo vamos a buscar. Jorge, un placer. Gracias por estar. Ha sido un muchas gracias por la generosidad de haberme invitado y por tenerme presente. No, gracias a vos. Mónica Reviglio, Jorge Zapata, Silvina Brochero, los cronistas que nos acompañaron. Tres generaciones de cronistas en un solo programa. Muchas gracias, que siga muy bien. Sigue 24 tarde.